Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tutorial de Open 2D2. En este caso vamos a ver eh, cómo enseñarle a Open 2D2 a calcular los vidrios repartidos para nuestros productos, ¿sí? Los vidrios repartidos son algo sofisticados, son algo complicados porque funcionan como si fuese un interior, es decir, nosotros tenemos que poder poner vidrios repartidos dentro de una hoja, por ejemplo, entero para toda la hoja, o si le ponemos un cruce, por ejemplo, tenemos que poder elegir si queremos poner vidrio repartido abajo y arriba de ese cruce. Si ponemos dos cruces también, o tres cruces, tenemos que poder elegir. A lo mejor para una puerta-ventana queremos poner un zócalo abajo y arriba un vidrio repartido. Entonces es como que el vidrio repartido funciona en sí como si fuese un interior, pero en realidad también tiene que tomar el tipo de vidrio que nosotros le pongamos dentro del espacio, ¿sí? Se los voy a mostrar, por ejemplo. Yo he desarrollado el vidrio repartido para la ventana corrediza de la rotonda 640. Estoy haciendo una ventana corrediza de 1,50 m por 1,20 m, ¿sí? Vamos a ponerle como vidrio un float de 4 milímetros. Dos hojas con el ADR 261. Yo he desarrollado muchas opciones más, pero voy a usar esa para que se entienda. Acepto y calculo. Perfecto. Una ventana común, dos hojas con un vidrio de 4. Vamos a ver el despiece que me dice. Bueno, muy sencillo. 261, ADR 262 y el vidrio, los dos vidrios que van en cada una de las dos hojas, ¿sí? Bien. Ahora, supongamos que yo quiero poner vidrio repartido. ¿Qué tengo que poner dentro de la hoja para poner un vidrio repartido? Tengo que poner el contorno de los vidrios repartidos en las dos hojas y tengo que poner los cruces para los vidrios repartidos, ¿sí? Como los cruces son algo que pueden variar en una ventana y en la otra, a algunas de una medida le puedo poner dos cruces horizontales y uno vertical, a otra a lo mejor necesito ponerle uno vertical, pero tres horizontales o dos verticales. Entonces, como eso puede variar, yo tengo que informarle a la máquina cómo tiene que realizar los cálculos cuando yo le informe la cantidad de cruces. Los vidrios repartidos se hacen luego de hacer el interior. Hacemos los marcos, hacemos las hojas, hacemos el interior y dentro de la edición del interior tenemos la opción para editar el vidrio repartido. Es decir, el vidrio repartido está relacionado directamente con un interior. Bien, una vez que vamos acá, yo he hecho dos vidrio repartido o adaptador. He utilizado esta opción también para poder utilizar adaptadores. A veces queremos poner un adaptador para doble vidrio. La línea nueva, la HA62, por ejemplo, trae un adaptador si queremos usar vidrio simple, porque el perfil viene por defecto para vidrio doble. Entonces podemos utilizar esta sección de Open 2D2, que es vidrio repartido o adaptador, para poder enseñarle al programa a calcular esas situaciones. ¿Qué nos va a pedir el programa para calcular los vidrios repartidos? Igual que todo, primero un nombre con el que lo vamos a identificar. Este vidrio repartido yo le he puesto ADR56. Nos va a pedir un nombre y después nos va a pedir los perfiles que intervienen y las fórmulas de esos perfiles para poder calcularlo. ¿Qué es lo primero que me pide? La cantidad de interiores. Me vuelve a preguntar la cantidad de interiores, ¿sí? Por defecto el programa ya sabe que la cantidad de interiores es hojas, o sea, son dos hojas las que estoy haciendo, o sea, van a ser dos. Me pregunta el ancho del interior y el alto del interior. ¿Por qué me vuelve a preguntar esto si yo ya se lo había dado en interior a las medidas? ¿Por qué? Porque si yo pongo un contorno, se va a cambiar la medida del vidrio que tengo que poner adentro. No es lo mismo el vidrio que tengo que cortar si utilizo el 261 solo. Ahora, si yo agarro el 261 y le pongo el contorno para el vidrio repartido, el vidrio ya me va a quedar más chico. Entonces, eso es lo que tengo que informarle al sistema. El sistema tiene que saber ahora
no va a utilizar la medida del interior que habíamos hecho anteriormente, que era esta, sino que si yo le pongo vidrio repartido va a utilizar esta. Entonces tengo que informarle al programa cuánto es la medida del interior. Le pongo que son 2 interiores, le pongo que es el ancho dividido 2 menos 147 con el contorno puesto, ¿sí? Con el contorno puesto el interior tiene alto menos 211 y el perfil de contorno me pregunta cuál es el ADR56. Bien, y ahora me pregunta cuántos contornos lleva por ancho. Obviamente, si tengo 2 hojas, lleva 4. Yo corto 2 contornos para la parte de arriba, 2 contornos para la parte de abajo. Lo mismo para el alto, corto 2 contornos verticales por cada hoja, ¿sí? Y me pregunta cuál es la fórmula del ancho del contorno. Luego me pregunta cuál es la fórmula del alto del contorno. Y finalmente me pregunta cuál es el ángulo del corte. Luego me pregunta sobre el perfil de cruce, cuál es el perfil de cruce. Y esto funciona igual que los cruces. Si no lo han visto, el tutorial para poner cruces en los productos funciona exactamente igual. Me pregunta cuál es la fórmula del cruce del ancho y cuál es la fórmula del cruce del alto. Eso es lo que necesita para calcular después cuando le pongamos las cantidades. Los vidrios repartidos les podemos poner, a lo mejor queremos poner vidrio repartido 2 horizontales y 2 verticales. Entonces el programa necesita saber esos cálculos. Y necesita 2 números más. Necesita el descuento del vidrio. Si se acuerdan, es algo similar o parecido a lo que le poníamos cuando poníamos cruces a las aberturas. Teníamos que poner cuánto ese cruce le descuenta el vidrio. Y lo mismo me pide el descuento de sí mismo. Es decir, cuando yo haga un vidrio repartido voy a poner los horizontales enteros y los verticales van a quedar partidos por ese horizontal. Va a quedar un pedazo abajo y otro pedazo arriba. Entonces el programa me pregunta, cuando tenga que hacer eso, cuando yo ponga un horizontal y ponga un vertical, me pregunta cuánto se descuenta a sí mismo el cruce. Vamos a ver los dibujos de cada una de estas fórmulas para que lo comprendan, ¿sí? El ancho, por ejemplo, del interior, con el contorno puesto, obviamente, vamos a apretar F4 y acá nos dice, lo que nos está pidiendo el programa es esto, es decir, la abertura armada, acá está hecho sobre un paño fijo, pero puede ser cualquier cosa, ¿sí? El concepto es el mismo. El contorno puesto y la medida que me pide el sistema es cuánto mide el vidrio desde acá hasta acá. Lo mismo en el alto, perdón, contorno puesto, cuánto mide el vidrio desde ahí hasta ahí. El perfil del contorno, obviamente. La fórmula de la cantidad de contorno es muy obvio. Y ahora me pide la fórmula del ancho del contorno, que si apretamos F4, lo que me está pidiendo es desde ahí hasta ahí. Es decir, cuánto tengo que cortar el ancho del contorno. Cuánto tengo que cortar el alto. Lo mismo, pero al revés. Hay que tener en cuenta si el contorno es a 45 o si el contorno es a 90. El ángulo del contorno, muy obvio, y después los cruces, fórmula del cruce del ancho. Vamos a ver F4, los cruces van desde ahí hasta ahí, así que esa es la fórmula que me está pidiendo el sistema. Fórmula del cruce del alto, lo mismo, pero al revés, desde ahí hasta ahí, esa es la fórmula que me está pidiendo el sistema. Y después el descuento del vidrio, similar a los cruces de las aberturas. Es decir, cuando yo pongo un cruce, cuánto le descuenta un cruce a ese vidrio para que el sistema pueda calcular los pedacitos de vidrio resultantes y cuánto se descuenta a sí mismo, es decir, cuánto se descuenta el perfil a sí mismo cuando yo tengo que poner un cruce de una punta a la otra y ese cruce queda partido por sí mismo, digamos. Una vez que yo he puesto todos esos datos, es una sola fila de datos.
Estos datos generalmente no los van a encontrar en los manuales, porque los manuales generalmente le van a decir revisar la medida con la abertura terminada o revisar la medida en la abertura. Estos son datos que ustedes los van a sacar a medida que fabriquen las aberturas. Una vez que ustedes fabriquen una abertura en la línea de herrero y le pongan el vidrio repartido con la abertura armada, ya pueden sacar sus propios descuentos y ponérselo y dárselos a Open2D2 para que la próxima vez ya no tengan que calcular nada, lo calcula Open2D2 solito. Estos son los descuentos que tienen que poner. Todo esto es lo que le pide el sistema. Una vez hecho esto, el sistema ya tiene la opción ahí y ustedes pueden activar el vidrio repartido. Si yo lo activo y le vamos a poner, por ejemplo, un cruce 1 por 1, acepto y calculo, me puso un horizontal por uno vertical. Y en el despiece, el programa utilizó todo lo que nosotros le dijimos para poner el contorno. Puso 56, 56, que son los 4 contornos de ancho, los 4 contornos de alto. Puso 55, que es el cruce, puso 2. Y puso 4 55 más, claro, porque quedan partidos. Este y este son los 4 pedacitos que irían para nuestra ventana. Y la resultante son 8 vidrios, en donde ha utilizado los descuentos que nosotros le dimos para calcular cuánto miden esos 8 vidrios. El sistema agarró cuánto medía el vidrio entero, nosotros se lo informamos, que con contorno puesto el vidrio tenía otra medida. Después agarró el descuento del vidrio, del cruce, es decir, del 55, y calculó los vidrios resultantes en base a la cantidad de cruces que tiene. Supongamos que nosotros venimos y le decimos tiene 2 horizontales y 1 vertical. Perfecto. El sistema dibuja 2 horizontales y 1 vertical. Lo que vamos a encontrar acá ahora es que ahora 55 hay 4 de 608 y pasa a haber 6, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya partió en 3 pedazos y pasa a haber 12 vidrios, obviamente. Fíjense cómo con solamente, cómo con solamente estos datos, esta fila de números que le hemos puesto, estas fórmulas que hemos llenado en esta fila, el programa ya puede calcular todo, la cantidad que nosotros le pongamos. Le queremos poner 5 y 5. Perfecto, le pongamos 5 y 5. Queda una maraña interesante, pero lo va a calcular. Perfecto. Quedan 10 de 608 y quedan 60 que miden 10 centímetros y 72 vidrios resultantes de 9 centímetros por 15, por 15 de alto. Es muy interesante y muy fácil de hacer, porque solamente con estos datos, ¿sí? Siguiendo lo que me pregunta ahí arriba, fórmula de cantidad de interiores, fórmula de ancho interior, fórmula de alto interior, perfil de contorno, apretando F4 para ver qué es lo que me está solicitando. Por ejemplo, fórmula del contorno de ancho, apretando F4, me fijo qué es lo que me solicita, lo mido en mi abertura terminada y determino el descuento. Y se lo pongo ahí. Le digo, bueno, esto es ancho dividido 2 menos 122, por ejemplo, para la ventana corrediza, rotonda 640 con 261. Lo escribo una vez y el programa ya lo puede calcular para siempre. Bien, fíjense que yo he puesto aparte el 232. Cuando yo selecciono 232, se me desactiva esto. ¿Por qué hace eso el programa? Porque en el 232, como es solamente un contorno, yo he puesto perfil de contorno, he puesto obviamente la cantidad de interiores, el ancho interior nuevo, el alto interior nuevo cuando se usa ese contorno, el perfil, la cantidad de contornos de ancho, la cantidad de contornos de alto, he puesto la fórmula del contorno de ancho, la fórmula del contorno de alto y no he puesto perfil de cruce.
Como no hay perfil de cruce, porque esto no es un vidrio repartido, en realidad es un contorno, entonces cuando yo selecciono el 232 no me deja poner cruces para que no haya errores. Vamos a ver algo más interesante del tema de los vidrios repartidos, ¿sí? Supongamos, volvemos a poner uno por uno. El programa toma, ¿sí? Para poner el vidrio repartido, yo lo tengo que activar, ¿sí? Toma el interior que yo he puesto acá. Por ejemplo, le pongo un float de 5. El programa va a hacer el vidrio repartido con un float de 5. Bien. Veamos lo siguiente. Si yo a esta ventana yo tengo la opción de agregarle cruces. Y yo le digo, bien, le voy a agregar un cruce variable. Y le voy a poner un cruce, tiene 1,20 de ancho, le voy a poner un cruce a 40 centímetros a esta ventana en forma horizontal. Si han visto el tutorial sobre los cruces, cuando ponemos cruces variables, el programa nos da opciones para las 4 filas que nos pueden llegar a resultar de los 3 cruces horizontales que podemos poner. El vidrio repartido pasa lo mismo. Con el vidrio repartido, como van a quedar 4 espacios, nosotros podemos activar el vidrio repartido en algunas filas sí y en otras no. Por ejemplo, si yo le pongo, quiero activarlo en la fila 2, pero en la 1 no, pongo el 56, en la fila 2 pongo un cruce por un cruce. ¿Qué va a pasar? Está mi cruce a 40, el cruce de la abertura. En el espacio de abajo no hay vidrio repartido. ¿Por qué no hay vidrio repartido? Porque yo no activé la fila 1. La fila 2 sí hay vidrio repartido, hay 1 por 1. O sea, arriba del cruce hay vidrio repartido. Pero tiene nada, dice vidrio repartido, nada. ¿Por qué? Porque interiores hay nada. Si yo le pongo float 4, la fila 2 ahora va con un vidrio de 4 y con vidrio repartido 1 por 1. Ahora tenemos vidrio repartido, float 4. Debajo no hay nada. Vamos a ver el despiece. Excelente. El cruce, la de 62, el float de 5, que es el que va abajo. Y para la parte de arriba ya tenemos contorno, cruces y vidrios de la parte de arriba. Con cada parte, cuando yo pongo cruces variables, así como puedo elegir 4 tipos de vidrios diferentes, puedo elegir 4 configuraciones de contravidrio diferentes. Por ejemplo, en la parte de abajo yo digo, bueno, lo voy a activar la fila 1, pero abajo hago un horizontal y pongo 2 verticales. Entonces, en la parte de abajo va a poner un horizontal, 2 verticales, pero en la parte de arriba pone un horizontal y un vertical. De esta manera yo puedo elegir independientemente lo que quiero hacer con el vidrio repartido, si ponerlo o no ponerlo, y cómo configurarlo en cada uno de los 4 espacios que me pueden llegar a resultar cuando uso cruces variables, ¿sí? Cuando uso cruces centrados, esto responde exactamente igual que con los vidrios. Se toma como si todo fuese como de la fila 1. Yo pongo un cruce horizontal centrado o pongo 2 cruces horizontal centrado, por ejemplo. Float 5, solamente tengo la opción para elegir uno, y si pongo 1 por 2, en los 3 resultantes me va a tomar el mismo valor. Para poder editar espacio por espacio, tengo que poner cruces variables, del mismo modo en que lo hago con los vidrios, con los interiores. Bien, entonces, vamos a suponer que le pongo ADR232, me quedo sin cruces, pero sí me va a poner y me va a indicar BR, que quiere decir que tiene un adaptador, ¿sí? Yo le he puesto algo, entonces nos vamos a encontrar con que tenemos el 232, 12 pedazos de 232 y 12 pedazos
de 232. Parece mucho 12, pero si uno se pone a contar, se encuentra con que van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 2 son 12. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 2 son 12. Y 6 vidrios resultantes. En realidad el vidrio acá debería ser un DBH, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Ya que le pusimos el 232 de adaptador, vamos a ponerle un DBH. DBH con un float 4 y con un float 4 con una cámara de 9. Entonces ahí tenemos. Hemos usado el vidrio repartido, el cálculo de vidrio repartido lo hemos usado para poner un adaptador. Entonces tenemos una ventana corrediza de la 640 con el ADR 261 y después tenemos el 262 con vidrio cámara, como lo podemos ver acá. Bien, entonces, repasando, los vidrios repartidos se configuran después de configurar el interior. Tenemos la opción para ir a los vidrios repartidos. Podemos ir desde acá, obviamente, y si ya estamos en el producto, podemos ir desde acá para editarlos. Como todo en Open2D2, se le da un nombre y se informa el despiece. ¿Sí? Se le da un nombre con el que nosotros podamos ubicar, que nos resulte cómodo, y después se informa el despiece. Respondiendo cada una de las fórmulas que Open2D2 nos pregunta, el sistema está capacitado después para hacer y poner la cantidad de cruces que nosotros le digamos. Y para ponerlos en los espacios que nosotros le digamos cuando tenemos cruces variables, ¿sí? Bueno, esto sería una de las últimas cositas que hay con el tema de los desarrollos, de los productos. El vidrio repartido es una de las cosas más complicadas, pero nada que no se pueda comprender con la práctica. Nos vemos en el próximo tutorial y bueno, aquellos que estén interesados en adquirir el programa, obviamente me pueden contactar en la página y dejarme sus dudas ahí. Yo siempre estoy contestando esos mensajes.